Ahora en Radio Abarán, toda la información del deporte local en Polideportivo. Resultados, clasificación, protagonistas. La actualidad deportiva con Andrés Molina en Polideportivo. Muy buenas noches, señoras y señores, de nuevo con todos ustedes. 18 de septiembre, ahora sí, metidos de lleno en las fiestas patronales, se nota en el ambiente, como no puede ser de otra forma, y en lo meramente deportivo, pues la verdad es que la jornada inicial no ha sido lo positiva que deseábamos. Dos partidos, dos equipos de distintas modalidades que tuvieron sus oportunidades, pero en ambos casos, de forma muy similar, en la recta final, acabaron cayendo derrotados. Esta noche también hablaremos de nuevo de fútbol y del comienzo de una nueva competición, la primera autonómica, donde el Club Deportivo Villa del Campo será protagonista. Comenzamos. Bien, pues tenemos con nosotros de nuevo en los estudios de Radio Abarán al director deportivo del Club Deportivo Villa del Campo, Miguel Ángel Martínez. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Andrés. Bueno, en principio habíamos anunciado que iba a estar nuestro entrenador Federico Salmerón. Al final se le han complicado cuestiones personales. Sí. Y bueno, el caso era que el próximo domingo empieza la primera autonómica y había que profundizar un poquito en cómo se presenta este año la competición. ¿Cómo veis esta primera autonómica, esta nueva categoría? Porque de nuevo está totalmente renovada. Hombre, la suerte, esta mañana lo estaba hablando con un jugador, que la suerte que vamos a tener es que vuelva a ser una competición medio normal. 16 equipos, ya dejamos de tener los 11 que tuvimos el año pasado, que fue una liga muy corta. Otra vez un grupo par, por fin. Imagino que sí se harán unos playoffs que haga que la competición tenga algo más de aliciente, que no en noviembre te veas ya desahuciado y sin opciones de luchar por nada. Ese tema del sistema de competición está todavía por ver. Yo al menos hoy he estado de nuevo mirando en la página web de la Federación y en las normas de competición solo están las el año pasado, acuérdate que salieron el mismo viernes que empezábamos nosotros la competición, salió ese viernes por la mañana, o sea que este año imagino que será lo mismo. Pero se supone que de una u otra forma deben de seguir habiendo 3 ascensos directos, por lo que se supone que serán de nuevo los campeones. Que subirá al campeón de cada grupo y creo que harán playoff del segundo al quinto en ambos grupos, como se hizo el año pasado en preferente, bueno, en preferente el año pasado era segundo con segundo. Sí, el año pasado fue segundo, sí. Lo cambiaron de nuevo, sí. Sí. Era un grupo tan corto. Tú ya lo decías, son 16 equipos, vamos a recordar: Cejín Deportivo, Cieza B, Cotillas Club Deportivo, Alto Real, Independiente de Ceutí, Jumilla Atlético, Unión Archena, Club de Fútbol Santomera, Club Deportivo Beniel, Club Deportivo Ciudad de Mula, La Copa Club de Fútbol, Centro de Deportes Esparragal, Atlético Cabezo de Torres B, Villa de Fortuna, Ceutí Atlético y Club Deportivo Villa del Campo, lógicamente. Mirando así, con un poco de detenimiento, está claro que hay muchos equipos con mucha trayectoria y que simplemente señalando unos minutos antes de empezar el programa, pues yo he visto aquí como 7 u 8 equipos que pueden ser aspirantes a estar arriba, en teoría. Sí, al final Santomera ya se vio el año pasado que el equipo que era un equipo muy complicado de ganar. Cejín en su casa también es un equipo fuerte. Los que vienen de preferente como Fortuna o Beniel son equipos que tienen que estar ahí arriba. Y luego siempre al final hay alguna sorpresa de algún equipo que nadie cuenta con ellos, que se mete ahí arriba. Vamos, el mismo Cieza, por ejemplo, un equipo de muchachos muy jóvenes muy renovado totalmente. Este año sí que es un filial. Sí, pero es un equipo que también va a dar bastante guerra. Por cierto, una duda. A la hora del sorteo del calendario, no sé si ha sido mala suerte, no sé si se puede hacer como se hacía o se ha hecho algo. Da la circunstancia de que al menos todo el mes de octubre jugáis en casa los mismos fines de semana en que juega el Abarán. Pedimos eso de que no coincidiese, como hemos ido pidiendo en años anteriores, pero este año se ve que o no lo han tenido en cuenta o ha sido mala suerte. Pero es verdad que años anteriores sí que se respeta ese de... También era verdad que compartíamos campo. A lo mejor ahora, como saben que ya no compartimos campo, han decidido ponerlo así y no hacen mucho caso a nuestras peticiones.
Bueno, normalmente vosotros jugaréis habitualmente domingo por la tarde. Esperamos que la Abarán cambie a domingo por la mañana, porque si no... Sí, bueno, al final en estas fechas siempre Abarán siempre juega domingo por la tarde. En los días de fiesta el domingo es imposible, por ejemplo, ¿no? Este domingo sí vaya a coincidir, pero bueno, una vez que llegue el mes de octubre, pues digamos que llegará la rutina. Miguel, otra cosa muy importante es la plantilla, evidentemente, son los protagonistas. Una plantilla muy renovada, si bien es cierto que, como comenté yo la semana pasada, hay un buen número de esas novedades que ya son de sobra conocidos, que conocen el club, que conocen la idiosincrasia, en fin, una amalgama de jugadores veteranos y jugadores jóvenes o nuevos en el club. ¿Cómo ha quedado finalmente la plantilla bajo tu punto de vista? Pues vamos, nosotros desde el club estamos bastante contentos con la plantilla. O sea, desde el primer momento le dijimos a Federico que él tenía total libertad para la confección de la plantilla y él decidió contar con unos jugadores y la gente que se ha traído. Al final él tiene una trayectoria amplia como un jefe de la cantera ahí en Cieza, el responsable de cantera. Entonces una generación que conocía tanto la gente que ya teníamos antes, la vuelta de Dani, Álvaro, Javi, Benji, son gente que él lo ha tenido allí desde que son críos. Y los que vienen como sub-23, que al final tenemos ese hándicap de tener 6 sub-23 en la plantilla, que te obliga prácticamente todos los años a meter un grupo de 6-7 jugadores jóvenes nuevos, pues él, aprovechando que hasta hace 2 años seguía allí, a varios críos de los que tenía se ha podido traer también de ese filial del Cieza, que ya por lo menos tenían algo de experiencia jugando en el fútbol senior. Bajo esa perspectiva también, aparentemente más sencillo que el entrenador pueda trabajar con la plantilla y que la pueda acoplar un poquito antes, ¿no? Porque los jugadores se conocen, porque algunos de ellos han sido compañeros en base. A ver, realmente la plantilla, yo creo que todos los jugadores al menos tienen un compañero con el que han compartido vestuario, porque los que teníamos de época anterior son gente que el año pasado estuvo en Cieza, y entonces la gente que viene de Cieza con ellos pues ya se conocen, la adaptación al club ha sido mejor, o sea que yo por esa parte creo que este año hemos acertado, ha acertado realmente Federico, porque ya te digo que la plantilla ha sido confección suya y nosotros estamos muy contentos con el trabajo que está haciendo, tanto con la plantilla como durante esta pretemporada con ellos. La pretemporada quizá en resultados no ha sido brillante, pero evidentemente eso no tiene ningún significado. Lo hemos hablado en algunos partidos en el polideportivo. El mes de agosto en los equipos senior se hace muy difícil, muy difícil. Vamos, el otro día, después del partido con Molina, que terminamos con muy buenas sensaciones, lo estaba hablando con Federico y dice que realmente llevamos esta primera semana de pretemporada, porque las 2 semanas de agosto ha sido una adaptación, pero al final tuvimos ahí 3 partidos de pretemporada que ganamos 1 y perdimos 2, pero eran partidos que a lo mejor íbamos a convocatorias con 15, nos teníamos que llevar algún juvenil, porque para completar el entrenamiento igual, porque por trabajo, por gente que tiene turnos, si coincide, o sea, bueno, vacaciones también. Entonces ha sido un mes... que no se puede impedir en el fútbol totalmente amateur, eso está claro. Bueno, pero al final estáis contentos con lo que ha sido el desarrollo de la temporada. El otro día el partido, pese a la derrota, también terminaron con buenas sensaciones, y yo creo que la gente afronta esta semana con ilusión y con ganas, porque creo que este año hay una buena plantilla para intentar disfrutar. No vamos a ponernos objetivos clasificatorios, ¿no? Clasificatorios sí, pero bueno, pues a disfrutar, y yo creo que a mejorar el papel del año pasado. El domingo, el primer partido de Liga, visita el Ciudad de Mula, un viejo conocido. El año pasado no se dio mal, sobre todo. Hoy que estaba preparando el cartel y mandándole eso, fue en la misma fecha. Fue la jornada 2, pero también fue este fin de semana. Prácticamente el principio de la competición. ¿Tenéis noticias de que se ha habido muchas novedades en este equipo? Es que al final... Aquí en esta categoría es complicado, con el equipo donde conoces gente, ya te has enfrentado y tal, pues sí, pero por ejemplo con Jumilla no tenemos así relación, entonces no sabemos. ¿O conoces entre entrenadores? Sí, pues se haya enfrentado en pretemporada algún equipo que conozcamos, pero es verdad que con Jumilla ahora mismo, al menos yo, no sé si Federico tendrá algo más de información, pero yo de momento no tengo... Jumilla, pues la verdad es que tuvimos la oportunidad de verlo en el partido que jugó la Abarán allí en La Hoya, y ha perdido a algunos jugadores importantes porque están en una situación económica bastante precaria también, y lógicamente en cuanto a algunos jugadores... está jugando en Molina con Juanan, creo.
Sí. Está en Molina con David. Un extremo. El otro delantero que estuvo en el Abarán hace un par de temporadas se ha marchado a Pinoso. Sí. Falcón. En fin, Allí, sí. parece ser que a pesar de la población que tiene Jumilla, a pesar de la industrialización que tiene Jumilla... sí, estuvimos hablando con ellos porque con Jumilla es verdad que tenemos muy buena relación. Nos comentaron que 2 patrocinadores fuertes que tenían se le había caído y al final pues tampoco está la situación para... Que ellos es un club también que es bastante humilde. El tema de Cejín con el descenso de categoría, con estar en primera autonómica, parece ser que también jugadores han marchado a Caravaca, a Mula, a Calasparra. Tienen mucha competencia en ese aspecto, ¿no? Sí, sí. Y bueno, de los demás ya hablábamos que son una auténtica incógnita. El Archena, por ejemplo, es nuevo en la categoría y parece que sí se ha reforzado bien. Ha hecho buen equipo, aparte los equipos que vienen de ascenso y subir con la solvencia que subió Archena el año pasado, bueno, nos pasó a nosotros hace 3 años cuando subimos. Si mantiene el bloque y lo retocas con 3 o 4 cosas, suelen funcionar bastante bien. Después la verdad es que ese trabajo que realizaron Archena y la Copa les sirvió de poco porque al final han sido 5 o 6 los equipos que han ascendido, ¿no? Pero bueno... a esperar y un poco de incógnita, ¿no? Un poco de incógnita sí. en cuanto al nivel real. Sabemos del nombre, pero del nivel real de los rivales muy sí, poquito. Porque final, por ejemplo, Esparragal el año pasado que descendió, a lo mejor este año es un equipo que quiere volver a la preferente y nos encontramos con un equipo también que esté arriba. El Cabezo de Torres B hace 2 años se quedó para ascender, el año pasado descendió y este año pues no sabemos cómo se va a dar. Luego hay otra cuestión importante en todo esto, los distintos campos de fútbol. Cada equipo luego se tiene que hacer fuerte en su feudo, ¿no? Tiene que sacar provecho. El hándicap de que al final la pretemporada, pese a jugar todos los partidos de local, realmente no hemos jugado de local porque jugábamos aquí en el Poli y porque nuestro campo ahora mismo, al ser nuevo, tanto caucho que tiene, Federico quería que jugásemos allí, pero por iluminación, a la hora de los partidos no podíamos jugar allí. Y en principio por el tema de la piscina también, por compartir vestuario, pero bueno, al final es lo que tú dices, hay que adaptarse al campo y nosotros pues intentar jugar con que el campo aquí todavía con el caucho está un poco regular, entonces adaptarnos a eso. Precisamente me gustaría preguntarte eso en cuanto a las instalaciones. ¿Qué necesidades más imperiosas tenéis como club? Está el césped recién estrenado, pero bueno, quizás son proyectos a medio terminar, ¿no? Sí, Yo sí. Hoy comentaba con un aficionado y digo, bueno, desgraciadamente tenemos 3 campos de fútbol y no tenemos ninguno que podamos decir que está en perfecto estado, incluida la iluminación. Nosotros el principal problema que tenemos es la iluminación, porque la iluminación hay poca luz y además de poca las torretas son bajas, entonces hace mucha sombra. Pero sé que, bueno, por lo que me estuvieron diciendo, que ya estaban poniéndose a ello, que era una cosa que querían solucionar a corto plazo. Y luego el tema de gradas, pero bueno, de momento vamos allá con las gradas portátiles. Sí, con la grada supletoria, porque bueno, el año pasado fue bien, vamos a ver si nos pueden poner algún módulo más, porque sabes tú que allí va bastante gente. Se quedaba un poco corto. Entonces, pues si pueden poner algún módulo más, mejor. Y teniendo en cuenta que ahora vuestros partidos serán domingo por la tarde, pues sí, adaptarse al tiempo que corre, y si que alguno comenzará antes de las 4, pues hacerlo, ¿no? Sí, que no haya ningún tipo de problema. Al final, el otro día teníamos que jugar el amistoso, hubo ahí un poco de problema porque el amistoso se tuvo que entrenar el Abarán a La Hoya por el tema de que nosotros allí en La Hoya a las 8:30 no podíamos jugar un partido. Que ya para entrenar es complicado, pues imagínate para jugar un partido. Bueno, y precisamente hablando de instalaciones, hablando de campo, tenemos el tema de las bases, que afortunadamente son muchísimos equipos y hay que darle también cabida a todo. Me pasaba el otro día el listado y si no he tenido ningún error son 10 equipos, incluido el no federado, el de debutantes sin federar, pero un equipo que tiene que tener su hora de entrenamiento y tendrá sus partidos también los fines de semana. Sí, vamos, estamos muy contentos con las bases. Al final este año hemos sacado juvenil, que era una cosa que, y más con la experiencia del año pasado, de lo mal que lo pasamos con el senior de entrenamiento con 12 personas, que era muy necesario que sacásemos el juvenil para que no vuelva a pasar esas cosas, que no vayamos convocatorias con el primer equipo de 13-14, porque que así no puede funcionar un equipo. Y luego eso, al final las bases han seguido creciendo, el equipo femenino se ha sentado, que el año pasado empezó un poco tarde, no lo federamos y tal, y las muchachas estaban muy contentas y este año ya hemos decidido federarlas
Y el equipo debutante, pues nada, pues con los pequeños también había que empezar tenían ganas de empezar una vez que tuviésemos el CP allí y ya está, ahora mismo con 10 equipos estamos bastante contentos. ¿Tiene en mente los monitores de cada uno de los equipos? Sí. Comenzando por lo que comentábamos, el debutante y el alevín infantil femenino. En el alevín infantil lo va a llevar David Sico y Ainhoa, que va a estar con David, y el debutante está Nerea. Y ya el otro, comenzamos por los mayores, el juvenil, nuevo esta temporada. Lo lleva David Fernández junto con David Ross, que pese a no seguir en el primer equipo, pero él es muy de allí, está muy vinculado al club y él quería estar echando una mano y va a estar llevando Por cierto, vaya golazo que hizo ayer. Sí. Que no lo celebró, hay que decirlo todo. Dos cadetes, cadete A. El cadete A lo sigue llevando Fran y Comparra, y el cadete B, Gatico, que se incorpora también a estas de entrenadores, con Jesús, que ya estaba el año pasado llevando el infantil. El infantil lo coge David Sico con Lerena, que también, pese a no seguir en el primer equipo por motivos laborales, por el cambio de turno que no podía entrenar, pero él quiere seguir con las bases y va a estar ahí en las bases. El alevín también de Oblay lo lleva, sí, tenemos dos alevín, lo lleva Roski con Moñi, el alevín A. El alevín B, lo que te comenté, lo inscribimos la semana pasada por la cantidad de críos, estamos todavía buscando entrenador, pero bueno, yo creo que esta semana hemos hablado con un par de chicos y creo que va a salir. El Benjamín lo lleva Jorge Mova conmigo, que este año debutó en los banquillos. Al final me anima un poco con Jorge, siendo muy amigo mío, y iba a coger el Benjamín, le hacía falta alguien para estar con él, y dije, bueno, esa edad me la puedo permitir todavía. Y el Prebenjamín que juega en primera, además. Sí, porque es que en Prebenjamín está el caso de que segunda es fútbol 5 y para que sea fútbol 9 ya tienes que jugar en primero. Entonces hablamos con Roberto, bueno, entradas son Roberto y Nereo, y el año pasado ya tenía muchos niños, tenía no sé si eran 15 o 16 niños. Para ponerlo en fútbol 5 al final tienes que sacar 5 en cada tiempo. Entonces decidimos pasarlo a fútbol 9, perdón, y nada, pues va a jugar en primera, pero bueno, que el equipo, Roberto también está contento con sus críos, también es prácticamente iniciación, o sea, la mayoría son de primer año. Y bueno, esperando el calendario y esperando que llegue el mes de octubre, porque prácticamente a lo largo de todo el mes de octubre irán comenzando las competiciones, sí, no, supongo que paulatinamente. El listado que mandaron ponía que a partir del 8 de octubre, lo que no sé si será el 8 o será la semana siguiente o cuándo será, pero sí, principio de octubre, mediados de octubre más bien, será cuando comience. Bueno, pues creo que hemos hecho un repaso amplio de lo que es la actualidad del club. Ahora solamente falta que, como decía aquel, que entre la pelotita, ¿no? Sí, a ver, si de momento nosotros el trabajo que llevamos hasta ahora estamos contentos, estamos con las expectativas que no habíamos marcado tanto de equipos de base como con el senior. Ahora eso, a ver si arrancamos con buen pie el primer equipo que comienza este domingo y ya está, y a seguir. Para terminar, lo que está claro es que estamos hablando de 10 equipos de base, además del primer equipo. Para aumentar las dimensiones en cuanto a número de equipos, en cuanto a número de chavales federados en un club, también hace falta mejorar todos los otros aspectos, como el caso de los monitores, entrenadores y la intendencia. Sí. Eso supongo que lo lleváis también. Bueno, sí, lo de los monitores está claro, ¿no? Pero... Por eso este año te comentaba, al final, al tener plena confianza en Federico respecto al primer equipo, yo ya me he pasado un poco al tema de base, a echarle una mano a Pascual, y entre Pascual y yo estamos, porque ahora tenemos casi 170 niños, entonces le estamos dedicando prácticamente más tiempo nosotros a las bases que al primer equipo. Y hay cuestiones que a veces no se ven, como cuando llega, por ejemplo, la ropa nueva y hay que repartir tallas, nosotros al final que lleva mucho trabajo. El tener, por ejemplo, 2 cadetes, ahí llevamos trabajando desde antes de verano para el tema de la división de un cadete de otro. La ropa desde principio de agosto probándosela a la gente para que llegue bien de tiempo. Fichas, que llevo metiendo fichas desde que me mandan, hace un montón de tiempo ya, para que no nos pillase el toro. O sea que sí, ahora mismo más bases, más trabajo, pero bueno, con mucha ilusión, con muchas ganas, y como lo hacemos con gusto, pues adelante, a seguir trabajando. Gracias como siempre por haber estado con nosotros. Mucha suerte para la temporada y bueno, seguimos al habla como siempre. Ya está, Andrés, pues encantado y feliz de fiesta. Igualmente, gracias.
Polideportivo. Pues siguiendo con el mundo del fútbol, ayer, este fin de semana, comenzaba la territorial preferente y el Abarán viajaba en la tarde de ayer domingo a Molina para enfrentarse en el Sánchez Canova al filial del Molinense, un equipo tremendamente renovado. Probablemente, creo que sin temor a equivocarnos, el equipo más joven de toda la categoría. De hecho, el jugador de la olla, David Ross, que fue autor del 3-2, creo que es el mayor del equipo y puede que tenga 24 años. Con eso nos da una imagen bastante clara de lo que es un equipo en que la mayor parte de los jugadores estarán entre 20 y 21. Un equipo con ello rapidísimo, un equipo físicamente muy fuerte, que pelean todos los balones y que supieron aprovechar sus oportunidades, que supieron aprovechar los regalos que le ofreció el rival y también el árbitro del encuentro, y que finalmente acabaron imponiéndose con claridad en un partido que nadie lo diría. En el minuto 80 ganaba el Abarán 1-2 y al final el resultado fue de Molinense B 4, Abarán 2. El Abarán jugó en la tarde de ayer con Ojeda en portería, la defensa con Antonio Ortiz y Jesús Sato en los laterales, Javi Parralo y Abenza en el eje de la zaga, por delante Dani Cánovas con Sergio Marieta, con las bandas para Carrillo e Iván Contreras, Álvaro Ato como media punta y Pedri Villa como hombre más adelantado. El partido no comenzó demasiado bien para el cuadro dirigido por Iker, puesto que en el minuto 10, en una jugada aparentemente sin peligro, cesión de uno de los centrales al meta Ojeda, este se confía un poquito en el control del balón, le presiona un ex jugador del Abarán como el ciezano Pedro Gómez, el balón le pega en el rechace y le deja solo a portería vacía para poner el 1-0 en el marcador. Y es que no hay peor cuña que dicen que la de la propia madera. Y de los 4 goles que recibió el Abarán en la tarde de ayer, 3 fueron obra de 2 ex jugadores del equipo. Bien, 1-0, marcador en contra, jugada que supone un cierto bajón anímico, pero el equipo comienza a reaccionar, comienza a mandar, comienza a acercarse con cierto peligro en momentos, no demasiado, pero en momentos oportunos, a la meta del equipo del Molinense, y merced a ese mayor dominio, en el minuto 38, Pedri Villa coge una volea que establece el 1-1 en el marcador, yéndose así al descanso con el empate. Antes del descanso hubo otro contratiempo para el equipo de Iker, ya que en el minuto 42 tuvo que retirar del terreno de juego a Sergio Marieta lesionado y en su lugar salía Juanfran, digamos que jugadores de la misma posición. En el descanso un nuevo cambio, probablemente propiciado por una tarjeta, la que haya visto Javi Parralo en los últimos minutos, ya que los delanteros del Molinense le estuvieron buscando requeridos desde su banquillo prácticamente desde el inicio del choque. Javi ha visto la tarjeta amarilla, no sabemos si sería ese el motivo por el que Iker optó por el cambio, pero lo cierto es que también fue importante esa situación, ya que en su lugar salió otro central del equipo, como es Jorge Navalón. Esto obligó a Benza a pasar a central izquierdo y les costó un poquito coger el posicionamiento en la segunda parte. Pero no obstante, en el minuto 15, en el minuto 60 de partido, Carrillo, culminando un buen ataque del equipo, hacía el 1-2. Parecía que el Abarán comenzaba a funcionar relativamente con solvencia, mostrándose superior al rival. Y de hecho, en los siguientes 10-15 minutos, el equipo abaranero tuvo oportunidad de haber roto totalmente el partido y de haberse impuesto con claridad. Al menos un par de goles más tuvieron ocasión de conseguirlo, pero a veces por precipitación, a veces por falta de acierto. Lo cierto es que no se logró ese tercer tanto y llegó la jugada polémica del partido. En el minuto 78, el árbitro del partido, de una forma muy extraña, señalaba un penalti en una jugada en que el delantero del Molinense se abalanza sobre Abenza, se echa prácticamente encima de él, el árbitro deja seguir el juego y cuando el balón llega casi a la banda, al extremo, y habían pasado 4 o 5 segundos, nos sorprende a todos señalando penalti. Es cierto que había un sector en el banquillo y tras el banquillo, encabezados por por el que fuera jugador de la Abarán también jugando, presionando bastante al árbitro.
No sabemos si sería por esa presión, si sería que él lo vería de otra forma, pero lo cierto es que fue una jugada que pudo ser decisiva, o que creo que fue decisiva en el partido. Pedro Gómez, el extremo ex del Abraham, lanzaba pegado al palo derecho de la puerta de Ojeda, y aunque este se lanzaba bastante bien, no llegaba porque el balón iba fuerte y muy pegado al palo. Era el 2-2 lo que daba al equipo de Molina y cohibía un poquito al Abraham, que en ese momento que antes había realizado 2 nuevos cambios que quizás no dieron el resultado apetecido. Me explico. Era el minuto 61, el Abraham acababa de marcar el 1-2 y solo ponerse por delante en el marcador, Iker retiraba del terreno de juego a Iván Contreras, que no había estado muy acertado en el 1 contra 1, y Álvaro Abato, que había peleado muchísimo, y en su lugar salían Adel y Omar. Esto supuso un cambio de posicionamiento, ya que Omar no fue punta, no fue media punta, sino que fue extremo izquierdo, y obligó al propio Carrillo a jugar como media punta. Por su parte, Adel ocupó la banda derecha, donde estaba actuando Iván Contreras. Adel, que suele ser un hombre con 1 contra 1 espectacular, realizó un par de jugadas en esas que les comentaba que el Abraham pudo romper totalmente el partido y haberse impuesto, pero no lo lograron. Y posteriormente llegó una jugada de nuevo desafortunada, con un balón perdido en defensa por Jorge, una falta sobre el delantero centro a unos 2 metros al borde del área. ¿Y quién iba a ser? El otro exjugador del Abraham y del Club Deportivo Ya del Campo, David Ross, quien con un lanzamiento precioso por encima de la barrera, con un balón que bajó muchísimo y en el que Ojeda se estiró al máximo, pero no pudo llegar porque de nuevo entró pegado al palo. Era el 3-2 ante el delirio del público de Molina. En solo 3 minutos habían dado la vuelta al marcador, y en esos 10 minutos finales, 12-13, contando con el añadido, pues el Abraham intentó el todo por el todo. Incluso hubo un quinto cambio. Alex Seco salió en sustitución de Jesús Sato, en esa posición en la que le está colocando Iker durante esta pretemporada como lateral izquierdo, pero con mucha proyección ofensiva. Se intentó todo, se intentó llegar arriba. Jorge terminó jugando como delantero centro, pero en fin, no había coordinación, no había buena situación en el campo, y de ello se aprovechó el Molinense B para, en una contra, en ese tiempo de prolongación, establecer el 4-2 que resultaría definitivo. Indudablemente es un auténtico palo para un equipo que probablemente mereció más, pero un equipo al que también le faltan muchas cosas por trabajar. Por ejemplo, la salida de balón, lo hablábamos aquí con el míster la pasada semana, las pérdidas absurdas que le crean muchísimo peligro, el trabajo de los extremos ayudando a los defensas. Hubo varias jugadas en que los laterales de la Abraham tuvieron que defender un 2 contra 1 clarísimo, cuando los extremos quizá no hayan bajado lo suficiente, tapando esas subidas de los laterales del equipo contrario. El fondo físico ante un equipo como el de ayer, jovencísimo, que parecían auténticos gamos, y luego el acierto de cara a portería. Esto unas veces llegará y otras no. En la tarde de ayer no fue así, y quizás fue también uno de los problemas por lo que el Abraham volvió de vacío. Pero sobre todo, al menos bajo mi punto de vista, los regalos, el del árbitro y el de la defensa del Abraham, fueron determinantes en la derrota de ayer. Molinense B 4, Abraham 2. Ahora en Radio Abraham, toda la información del deporte local en Polideportivo. Resultados de esta primera jornada. Recuerden, grupo único en territorial preferente: el Real 3, Balazul 2, Cabezo de Torres 0, Yeclano B 1, la Aljorra 1, Los Garres 5, fue la gran goleada, Algezares 1, Fuente Álamo 0, Churra 2, Santa Cruz 1, Ciudad de Calasparra 1, Águilas B 2, Mazarrón 2, Minerva 1, Piñatarense 1, Olímpico de Totana 1 y Molinense B 4, Abraham Club de Fútbol 2. Encabezan los equipos que lograron la victoria: Los Garres, Molinense, el Real, Mazarrón, Águilas, Yeclano Deportivo y Algezares, con un punto Pinatarense y Olímpico de Totana, y todavía no han puntuado el resto de equipos: Balazul, Santa Cruz, Minerva, Ciudad de Calasparra, Fuente Álamo, Cabezo de Torres, Abraham y la Aljorra. La actualidad deportiva con Andrés Molina en Polideportivo.
Y 24 horas antes, la tarde del sábado, debutaba la Asociación Abaranera, la Gringenia Abaranera, en Primera División, en esta temporada 2023-2024. Y la verdad es que el partido disputado en el Cecilio de Gallego de Torrevieja fue muy igualado, tanto en las gradas como en el terreno de juego, como en la cancha. De hecho, los marcadores reflejan varios empates y ventajas mínimas por parte de uno y otro equipo en los primeros minutos, hasta llegar al descanso con un 11-12 para el equipo de Abarán, que hacía presagiar una buena segunda parte y muchas posibilidades de lograr algo positivo. De hecho, en el minuto 35 había de nuevo empate, pero es que incluso en el 45, en el ecuador de la segunda mitad, el electrónico reflejaba empate a 18. En esos últimos 15 minutos, clara superioridad en cuanto al marcador para el equipo de Torrevieja, con un parcial de 8-4 para llegar al 26-22 final. El más destacado en el equipo de Torrevieja con 5 tantos fue Aarón Álvarez Garrido. En cambio, el máximo anotador del partido fue el brasileño Milton César, que hizo 8 tantos, también 5 para Rubén Alcaraz y 4 para Alejandro Martínez por parte del equipo de Abarán, donde también Amando García hizo 2 tantos y 1 para Luis Miguel Pérez, Soy Berruán y John Michael Arias. En cuanto a las exclusiones, una sola para el equipo de Torrevieja, 4 para el conjunto de Abarán. No parece que fuera tampoco un partido excesivamente duro, al menos así lo estimaron los árbitros del encuentro, Adrián Rodríguez Moreno y Agustín Mora Fernández, y un partido en el que una verdadera lástima que se escaparan algún punto, al menos el empate, por esos pequeños detalles. Cosas que hay que mejorar, pues lógicamente también la preparación. Lo comentamos con Óscar González, ese mismo problema de lo que es el mes de agosto en los equipos amateur. Por ejemplo, el hecho de que, salvo en los minutos que Amando jugara de extremo, no hubo ni un solo gol de los extremos del equipo, los habituales, ni Óscar Hielo, ni Alberto Dólera, ni Juárez, ni Rafa Melgarejo anotaron un solo tanto. Indudablemente eso es un tema a tener muy en cuenta, y aunque los porteros parece que sí tuvieron unas buenas intervenciones, una buena actuación en general, hay que mejorar en todos esos aspectos de juego y sobre todo centrarse ya en el partido del próximo sábado, 7:30 de la tarde, en el pabellón Príncipe de Asturias, la emoción de la Primera División con el Asociación Abaranera UCAM Murcia. En este primer choque, ya les hemos comentado, Mare Nostrum Torrevieja 26, Asociación Abaranera Agringenia 22. Resultados, clasificación, protagonistas. La actualidad deportiva con Andrés Molina en Polideportivo. Y recordamos los resultados de esta primera jornada en el grupo E. Maristas Algemesí 42, San Juan 25, auténtica goleada. Levante Marni 31, Puerto Sagunto B 21, Balonmano Benidorm B 20, Mislata 33, Granollers 40, Elda 37, menuda pasada de goles, 77 goles en 60 minutos. Elche 28, Cantera Sur 34 y el ya mencionado Torrevieja 26, Agringenia Abaranera 22. No jugaron, recuerden, UCAM Murcia, que tenía jornada de descanso, Balonmano Águilas, que descansó por la retirada de Cartagena, por lo que el único representante murciano en esta jornada fue precisamente el equipo de Abarán. En la tabla clasificatoria tampoco tiene mayor trascendencia, con 2 puntos los equipos que han logrado la victoria y con 0 puntos aquellos que perdieron y los 2 que no jugaron en la jornada. Pero ya, como digo, pensando en la siguiente jornada, en el debut en casa el próximo sábado. Y aquí vamos a poner el punto y final al programa en la noche de hoy, recordándoles que el próximo viernes tendremos toda la agenda deportiva del fin de semana. También comienza la segunda división y el juvenil, aunque están intentando aplazar algunos de esos partidos. Hablamos de balonmano. También va a comenzar el Club Deportivo Valle del Campo, como hemos hablado en la noche de hoy. Por tanto, será algún partido más. Confirmados los 2 partidos de fútbol, sábado, domingo, 6 de la tarde.
uno en el Polideportivo Municipal, otro en el Chinerral, confirmado 7:30 el partido del pabellón del sábado, y a ver qué pasa con los equipos que juegan fuera. Y recordar que el viernes vamos a intentar tener con nosotros a Carlos Toledo como representante de la Escuela Baloncesto Abraham, para hablar del deporte de la canasta, y el próximo lunes 25 a los representantes de la agrupación Atletismo Abraham, ya que el próximo 1 de octubre, es decir, dentro de 2 domingos, tendremos ese auténtico hito, como es la 16ª carrera popular Ruta de las Norias. En fin, que el deporte sigue y nosotros continuamos para poder ofrecerle toda la actualidad del mismo. Gracias como siempre por su atención, felices días de fiesta y hasta el próximo viernes.